Ya, chiquillos, acá viene el segundo video. Lo primero que tenemos que entender con este video que es un video para explicar conceptos, ejercicios que van a estar en su libro de primero medio y que no los explican, que asumen que usted lo entiende solo y lo sabe solo. Para eso les voy a mostrar la unidad en primero medio, lo que usted tiene que saber, vamos viendo su libro y le voy a explicar debido a qué tipo de ejemplos o ejercicios que salen en su libro se hace este video. Este video es un video de conceptos previos que si bien los trabajamos el año pasado, no todos se acuerdan o algunos puede ser que no lo hayan trabajado. Entonces por eso este video es como algo previo. Vamos a ir a su libro y voy a explicarles por qué razón hacemos esto. Vamos a su libro, chicos. Acá está su libro de primero medio, la unidad 1, números. Aparece una pequeña portada explicando los números en la tecnología, una pantalla de computador. Luego unas preguntas previas y luego viene una evaluación inicial. En esta evaluación inicial es lo que usted necesita para primero medio, lo que vimos en séptimo y octavo. Multiplicación y división de enteros, que eso lo hemos estudiado, lo saben bien. Problemas, bien. Pero aquí viene un concepto previo que quizás no todos lo manejen. Y es los números decimales y fracciones en la recta numérica. Obviamente, si a mí me dan el número decimal y la fracción, yo puedo ubicarla. Sí, eso ustedes lo saben hacer. Pero acá me está pidiendo un paso previo y es al revés. ¿Qué pasa si está marcado como la letra A, la letra D, la letra E y me piden qué es la fracción y decimal? Entonces puede ser que esto, como concepto previo que me lo pide el libro, puede ser que no todos lo sepan hacer. Luego, el resto lo conocen. Operatoria como multiplicación, suma de fracciones mixtas, restas de decimales, todas esas cosas las hicimos el año pasado. Nosotros trabajamos mucho la operatoria. Entonces, la operatoria de números racionales, fracciones, decimales, etcétera, lo vamos a trabajar rápido así de forma online porque dedicamos 2 años a trabajar eso. Lo mismo pasa con los problemas. Los problemas los saben hacer, pero había un tema de lectura. Entonces, quizás practiquemos hartos problemas en esta unidad. Entonces ya puedo identificar algo que la mayoría me puede decir, profe, de todo esto que me pide mi libro, que yo sepa de evaluación inicial, puede ser que esa sea la pregunta que la mayoría me dice que no sabe hacer. La 3, que yo pueda sacar la fracción o pueda sacar el decimal sin que me lo den y que me lo den en la recta numérica. Luego, si sigo con su libro, vienen otras preguntas que usted debe manejar, que son problemas mayor, menor, que tiene que ver con comparar quién es mayor, quién es menor, pero estos son números decimales. Entonces, comparar mayores y menores. Eso también tenemos que recordarlo. Y luego me piden potencias y raíces. Esto es como previo, chicos. Esto es de la unidad 1 completa. Potencias, luego recordaremos obviamente la definición, sacar raíces exactas, pero esta materia también la trabajamos. Entonces son puras materias que trabajamos, pero yo puedo identificar cuál le puede costar más y es esa de la recta numérica. Luego ya presentan su unidad como tal. Lo que más pide es la operatoria, que lo trabajamos mucho el año pasado. Luego ya viene su unidad como tal, operatoria en números racionales, le hablan de un cierto problema y hacen un resumen igual que lo hicimos nosotros, que están los naturales, que están los enteros, que están los racionales, lo de pertenece y no pertenece, que lo practico con su cuadernillo, y un resumen. Y un resumen de conceptos, los naturales, los enteros, los racionales, la definición y el mapa conceptual que usted tuvo que llenar en su cuadernillo y que yo también le expliqué en el video. A mí no me quedó tan bonito como este. Ya después se pasan ejercicios parecidos a los que ya usted hizo y después de inmediato vamos a ir a la operatoria, adición y sustracción. Todos ya saben sumar y restar fracciones o decimales. Obviamente hay que practicarlo. Luego veremos multiplicación y división, que también lo hicimos, pero hay que recordarlo y practicarlo. Pero va a ocurrir que en muchos ejercicios de su libro van a tener esto. Este tema de la recta numérica. De que no le van a dar los decimales, no le van a dar las fracciones, sino que se las van a dar representadas en la recta. Así.
y que usted pueda sacar qué decimal o fracción es la letra que está representada y luego hace la operatoria. Teniendo yo las fracciones y los decimales, ya la operatoria es mecánica. Pero esto es lo que usted debe lograr antes en primero medio. Y como eso está asumido, porque en ninguna parte de su libro le van a enseñar a sacarlo, en ninguna, sino que van a llegar y decir, este es el decimal, esta es la fracción, pero no les van a explicar por qué. Entonces, debido a ese tipo de ejercicios que van a venir en su libro, muchos con recta numérica, fíjense, muchos de recta numérica con operatoria, donde la operatoria es una mecánica, pero yo debo ser capaz de sacar estas fracciones o decimales, y eso no viene enseñado, no viene explicado, por eso se hace este video previo. Vamos a explicar cómo se ordenan los números en la recta, los números racionales, cómo se comparan y cómo se identifican esto de acá. Entonces tiene que existir algo previo que es ordenar y comparar números en la recta numérica y por eso está en video. Para los chicos que no pueden ver los videos, no se preocupen chicos. Todos los estudiantes que no pueden ver los videos yo le tomo pantallazo y luego se los paso como material. Así que si bien este material va a estar solo en video, yo luego tomo pantallazo y lo hago como guía y queda como fotos del video. Así que he explicado por qué razón vamos a hacer este video, para que entiendan por qué razón. Dado que no podemos llegar y utilizar su libro de inmediato, hay que hacer algo previo. Y lo previo tiene que ver con el orden y comparación en la recta numérica. Así que ahora vamos a nuestro Paint. Nuestro Paint, orden y comparación en Q. Lo primero. Objetivo, vamos a ordenar números racionales, los vamos a ordenar de mayor a menor, ordenar cómo van en la recta y obviamente comparar. Y para comparar hay técnicas que vamos a recordar. Todo esto lo hicimos en octavo, pero hay que recordar todo. Yo diría que lo más complicado puede ser para muchos sea ubicarlos en la recta, ordenarlos ahí. Ya. Cosas previas que hay que señalar. Usted ya sabe que las fracciones y los decimales que se pueden transformar en fracción son parte del conjunto Q. Usted ya sabe que el conjunto Q incluye a los naturales y a los enteros. Por lo tanto, yo puedo tener fracciones positivas y negativas. Decimales positivos y negativos. Yo puedo tener. Entonces, ¿qué debo entender? Que en el conjunto Q puedo tener números positivos y números negativos porque incluye a los enteros. Yo puedo tener la fracción menos un medio y esa fracción va a ser negativa y va a representar al decimal 0,5 negativo, o sea, menos 0,5. Y también puede ser positivo, un medio, y representa al decimal 0,5 positivo. Entonces yo debo pensar que para ordenar en los racionales, debo recordar que los racionales incluyen a los enteros, y para eso debo recordar que tienen signo negativo y positivo. Con los positivos usted no creo que tenga problemas. Yo creo que los negativos se puede confundir. Las fracciones negativas se pueden escribir de muchas formas. Lo hicimos el año pasado, pero los vamos a volver acá a recordar. Las fracciones negativas yo puedo escribir el signo menos en muchos lugares y la fracción sigue siendo negativa. Yo puedo tener la fracción negativa de esta forma, es decir, que el negativo vaya arriba, acá, en esta parte. Entonces yo coloque aquí menos 1 y abajo el 2. Y esta fracción sigue siendo menos un medio. Sigue siendo igual que la de arriba, sigue siendo negativa. ¿Por qué? Porque acuérdense que el signo de una fracción se sacaba con la regla de multiplicar o dividir para ver el signo completo. Menos y más. En la regla de división es siempre negativo. Entonces, si este signo está escrito arriba, la fracción completa sigue siendo negativo. Yo también puedo escribir el signo negativo abajo. 1 dividido menos 2. Menos 2. Y el signo de esta fracción sigue siendo negativa completa. Positivo con negativo me da negativo. Entonces también representa al 0,5 negativo, solo que está escrito de otra manera. Este tipo de escritura para uno es más familiar esta, la de arriba, que esta de abajo. Es como rara la de abajo, pero representa la misma fracción. Por lo general, las fracciones negativas las escribíamos con el signo menos al medio, para no confundirnos, al medio, es decir, aquí afuera.
Entonces, esta fracción 1/2 negativo también se podía escribir así, y esta era la más usada, esta de acá. Pero se podía escribir también con el signo arriba, con el signo abajo, y representa la misma fracción negativa. Primero estamos aclarando el tema del signo. El signo podía ir en 3 partes diferentes. Podía ir en el numerador, en el denominador o aquí al medio. Por lo general usamos esta del medio, y para operatoria nosotros el año pasado ocupábamos mucho esta. También, cuando teníamos una fracción negativa y usted quería sumar, restar, multiplicar, dividir, lo que hacíamos era llevar ese menos a alguna de las 2 partes y generalmente usábamos en el numerador. Entonces ahí aclaramos los negativos. Ahora vamos a nuestro orden en la recta numérica. Como ocurre, los racionales, incluyendo lo entero, se ordenan en la recta. Entonces para eso vamos a tener una recta numérica normal. Ahí lo más ordenadita posible, si no me queda perfecta lo siento. Y en la recta numérica, lo mismo que ocurre con los enteros y los naturales. Al medio iba el 0. Uy, qué feo. No, vamos a colocar una línea mejor. Al medio va el 0. Al lado de acá, al lado derecho, iban los positivos. Y al lado izquierdo del 0 iban los negativos. ¿Sí? Ya aquí tenemos algunos ejemplos. Entonces, esto de acá los vamos a borrar, porque ya lo explicamos. Chao. Entonces, a este lado van los negativos. Izquierdo van los negativos. Ya. Y también lo que sabíamos de la recta numérica es que hay ciertos espacios y esos espacios deben tener la misma distancia. Entonces vamos a tratar de hacer eso lo mejor posible. Disculpen si no me sale bien, pero usted entiende la recta numérica. El 0 y vamos a tomar una distancia. Esa, por ejemplo. Entonces iba a ir el 1. Parecida va a ir el 2. Parecida va a ir el 3. Parecida va a ir el 4. ¿Sí? ¿Se entiende? Acá lo mismo. Parecida va a ir el 1. Va a ir el 2. Va a ir el 3. Negativo en este lado. Va a ir el 4 negativo. Entonces, yo debo recordar que en este lado iban los positivos. Enteros positivos. Al otro lado coloqué hasta el 4, así que vamos a colocar hasta el 4. Más o menos ahí va a ser. Ya. 4. Etcétera, etcétera. ¿Y qué más sabe? Que se va al infinito positivo. Ya, para allá se va al infinito positivo. Y a este lado vamos a tener los negativos. Y son los mismos, solo que acuérdense que es como un efecto espejo. Acá no puede ir otro número, va al -1, al -2 y así vamos. Y se mantiene la misma distancia. -1, -2, -3 y colocamos hasta el -4. -4. Ya. ¿Qué ocurre? Que respetando este tema de los signos, yo debo ubicar fracciones y decimales que se puedan convertir en fracción. Y también puedo ubicar decimales periódicos y semiperiódicos. Entonces, para hacer eso, yo primero siempre debo pensar en el signo. Bueno, el número decimal o la fracción que me están dando, ¿es positiva o negativa? Entonces ya veo el signo y sé a dónde lo voy a ubicar. Eso es lo primero. Entonces, esto es para ordenar. Para ordenar en la recta o ordenar en general, primero hay que ver el signo, siempre. Ver el signo del número racional. Ya, hay que ver el signo. Ya, ¿es positivo o es negativo? Va para tal lado. Segundo, yo quiero saber si lo quiero ubicar como fracción o como decimal. Ubicarlo como fracción o como decimal. ¿Qué ocurre? Que como decimal yo lo ubico con estimaciones. Por ejemplo, el 0,5 yo sé que va entre la mitad del 0 y el 1. Pero ¿y si me dan una fracción? Por ejemplo, si me dan 2/3, si me dan 4/5, 3/6. Entonces, ¿cómo ubicar fracciones?
cómo ubicar fracciones. Entonces acá tiene dos maneras. Primero, transformarlo a decimal y estimo dónde va. Entonces, eso es lo primero. Lo puedo estimar en decimal y estimo más o menos en qué lugar irá. Pero si lo quiero ubicar como fracción, esa es la pregunta. Entonces, para eso hay una técnica. Entonces, vamos acá en cómo ubicar fracciones. Puede ser convertir a decimal, convertir a decimal y obviamente estimamos en qué parte va. Por ejemplo, un medio negativo, nosotros podemos estimarlo, sabemos que va entre el 0 y el 1 negativo porque es menos 0,5 y sabemos que va en la mitad, entonces estimado iría ahí. Estimado, ahí iría el 0,5 o el menos un medio. Ya, ese es uno sencillo. Pero si a mí me dan, por ejemplo, 2/3. Por ejemplo, 2/3. ¿Qué pasa con él? Puedo hacerlo también en decimal. Entonces, si es 2/3 en decimal, es 0,6 periódico. Ya, entonces voy a ir entre el 0 y el 1, voy a buscar al medio y aproximadamente por aquí va a ir el número 0,6 periódico. ¿Sí? Esa también es una forma. Entonces, yo debo recordar que para ordenar, primero veo el signo y segundo puedo convertir a decimal y estimo dónde puede ir. Pero en su libro ocurre que la mayoría no la dan en decimales, la dan en fracciones. Te colocan letras que están aquí dibujadas y te pide encuentra la fracción. Y luego de la fracción estima el decimal. Entonces hay una técnica para ubicar fracciones. Entonces, técnica para ubicar fracciones. Esto es sin pasar a decimal, sin transformar a número decimal. ¿Cuál es la técnica? Tiene que ver con el tipo de la fracción. Por ejemplo, vamos a ocupar el 2/3. Este es el caso 1. Ustedes saben que todo se lo separo por caso. Caso 1. Si yo quiero ubicar la fracción, o al contrario, a mí me dan un puntito en la recta y me dice sácate la fracción, hay una técnica y es primero dos casos. Caso 1, si el numerador es menor al denominador. Ese es el primer caso. Si el numerador es menor. Entonces, supongamos el 2/3. Ya, supongamos el 2/3 y es lo siguiente. Si el numerador es menor al denominador, ¿qué tengo que analizar? ¿En dónde va a estar? Obviamente veo el signo. Como este caso es positiva, va a estar en este lado. Si es negativo, va a estar en este lado, pero la técnica es la misma para positivos o negativos. Entonces, en este caso, si es menor, yo debo pensar que la fracción 2/3, siempre que es menor al denominador, va a estar entre 0 y 1. O entre 0 y menos 1 si es el caso de los negativos. ¿Por qué razón? Porque tiene que ver con los enteros. Si yo me fijo, 2/3 es mucho mayor que 0. Es mayor. Es 0, algo. Es mayor a 0. Tengo más que 0 partes. Entonces yo sé que 2/3 va a ser más grande que 0. Pero no va a alcanzar a ser un entero. No alcanza a ser 3/3 o un entero. No alcanza, es mucho menor. Entonces, cuando el denominador es mucho más grande que el numerador, siempre se va a ubicar entre 0 y 1. En este caso de los positivos. Y si fuera negativo, entre el 0 y el menos 1. Siempre va a ser así. Luego de que yo tengo claro dónde va, yo ya sé que va entre el 0 y el 1, ¿cómo ubico la fracción sin pasarlo a decimal? Esa es la técnica, es para no pasarlo a decimales. El número de abajo es algo que usted aprendió de chiquitito, en básica, pero ahora va a tener sentido para usted. El número de abajo, el denominador, me indica en cuántas partes yo debo dividir ese trozo de mi recta. Entonces, el número 3 me indica que ese trozo, el trozo entre 0 y 1, debe dividirse en 3 partes. Entonces, este 3 me indica el número de partes que yo debo
dividir el 0 y el 1, el espacio, número de partes del espacio. ¿Sí? Entonces yo voy a dividir esto en 3 partes. Esto, ¿se le podrá hacer zoom para que lo veamos bien? Sí se puede, en 3 partes. Entonces vamos a dividir entre el 0 y el 1 en 3 partes iguales. Sería ahí más o menos, sí, ahí iría ya. Entonces, en 3 partes iguales, usted le sale mejor si es que tiene reglita, discúlpeme a mí, sería entre el 0 y el 1, 3 partes iguales. Una. Ya, sería 1, 2, 3. ¿Sí? 3 partes. Son 3 partes. Sería una parte, 2 partes y 3 partes lo más iguales posible. ¿Ya? Entonces, el denominador me indica la cantidad de partes y en este caso eran 3. ¿Y por qué iba entre el 0 y el 1? Porque es el caso 1 donde el numerador es más chico. No alcanza a ser un entero completo, pero es mucho más grande que 0. Y luego, ¿qué debo recordar? Que había un número que es el 2. El 2, que voy a encerrar acá, el 2 en este caso me va a indicar en qué parte yo voy a estar. El denominador me dice cuántas partes lo tengo que separar y el numerador en dónde yo voy a ir. Entonces, el numerador en este caso, el 2, en este caso mi 2, me indica dónde voy, la cantidad de partes que debo contar desde el 0. Entonces, aquí me indica dónde debo ubicar mi número. ¿Dónde se ubica? Ahí sí. Y se ubica en la parte número 2. Entonces voy a ir a mi rectita y voy a contar mi segunda parte. O sea, aquí está la primera y acá está la segunda. Entonces, en fracciones, sin transformar a decimal, sin hacer divisiones, aquí en la segunda parte va mi fracción 2/3. Entonces, acá, en esta parte, aproximadamente va el 2/3. Disculpen, chicos, que no sea muy diestra. Ahí va el 2/3. Ahí va. La otra forma es que usted lo transforma en decimal. En decimal usted divide, más o menos, estima dónde puede ir, pero en esos ejercicios de su libro le piden que saque la fracción. Y para poder sacar la fracción es conocer esta técnica. Siempre primero debo fijarme, la fracción que me están pidiendo sacar, ¿está entre el 0 y el 1? ¿Está entre el 0 y el -1? Si está en ese rango, entonces la fracción, el numerador es más chico que el denominador. Y yo cuento la cantidad de partes y eso me va a indicar el denominador. Y donde está ubicado me indica el numerador, dónde va. Vamos a hacer otro ejemplo. Ahora vamos a ir de nuevo al mini zoom. Ahí quedaría ubicada. Ubiqué el 2/3. Hagamos otro. Otro de este caso, caso 1. Vamos a borrar, chicos, algunas cosas. Esto lo vamos a correr para acá. Ya, entonces ese es 1. Ya, otro de este mismo caso. Por ejemplo, en el negativo. No vamos a hacer eso si el 2/3. Pasa lo mismo en el negativo. Supongamos otro. Supongamos un cuarto. Supongamos el 1/4 negativo. Ya supongamos el 1/4 negativo, que lo puedo escribir como menos 1 partido 4 menos 1/4. ¿Y qué ocurre aquí? Que esta es una fracción negativa, va en el lado de los negativos y debo pensar que es el caso 1. El numerador es menor al denominador. Entonces, qué sé yo, que esto va a ser mayor a 0, pero va a ser entre 0 y -1. Eso es lo que debo darme cuenta. Yo hago la técnica como si fuera positivo y pasa lo mismo para que fuera negativo, solo que va a ir en este rango. Yo ya también puedo sacarlo en decimal y ubicarlo acá. Pero en fracción sería que el 4 me indica la cantidad de partes. Me indica que son 4 partes y el 1 en donde debe ir.
Y yo cuento del 0 al menos 1. Entonces, en este caso, vamos a hacerle un zoom también. Vamos a hacerle un zoom. Ya, un zoom, aquí estamos. Intentemos que salga bien. Y ahí sí, un zoom. Y tengo que ubicarme entre el 0 y el menos 1. También puedo sacar el decimal. Sabemos cuál es. 0,25 negativo. Pero nosotros queremos ubicarlo como fracción. Va entre el 0 y el menos 1, debo dividir en 4 lugares, 4 espacios. Voy a guiarme con este que ya está marcado. Vamos a ver si me sirve. 4 lugares iguales. Entonces tendría 1, 2, 3, 4. Sí, me sirvió. 4 lugares iguales, más o menos. Lo mejor que usted pueda. 4 espacios iguales. Y luego dice un cuarto. Entonces, este 1 me está indicando dónde debo ir desde el 0 hacia el menos 1. Entonces, en este caso, desde el 0 hacia el menos 1, debo moverme un lugar. O sea que en este primer espacio que está aquí, en este de acá, va a estar aproximadamente mi fracción menos un cuarto. Menos. Me quedó muy grande, disculpen. Menos un cuarto. Ya. Y ahora yo vuelvo a mi rectita normal y aproximadamente está ahí. Eso también es 0,25 negativo y sabemos que tiene que estar un poquito más alejado del 0. Entonces, cuando usted le pregunten, saque la fracción de la recta que está pintada, usted tiene que primero analizar si es el caso 1 o el 2, que es el que voy a mostrarle. Si está ubicado entre el 0 y el 1 o entre el 0 y el menos 1, es este caso, cuando el numerador es menor. Y yo simplemente cuento cuántas partes son y veo dónde me ubico. Así voy ordenando. Pero también hay otro caso que es el caso 2. Caso 2. Caso 2 es cuando obviamente el numerador es mayor. Cuando el numerador es mayor al denominador. Cuando sea mayor. Y estamos hablando de un caso en que no queramos dividir. Entonces, cuando sea mayor. Ejemplo, supongamos 7 cuartos. Por ejemplo, 7 cuartos. Vamos a hacer uno positivo y uno negativo. Por ejemplo, 7 cuartos. 7 cuartos. Ese es el caso 2. ¿Qué ocurre? Yo ya sé que no puedo ir entre 0 y 1. No puede ser, porque habla de más de un entero. Me está hablando de eso, o sea, que es mucho más grande que un entero, más grande que 4 partido 4. Pero no alcanza a ser 2 enteros. No alcanza a hacerlo. Para que sea 2 enteros tendría que ser 8 cuartos. Entonces, ¿cuál es la técnica de cuando es el numerador mayor? Es convertirlo a fracción mixta. Entonces, si yo tengo un caso de numerador mayor, es que debo pasarlo a fracción mixta. Por eso en el video anterior les recordaba eso. Convertir a fracción mixta. Y para eso nosotros dividíamos y lo que nos sobraba lo escribíamos en fracciones. Si dividimos el 7 con el 4, 7 dividido 4, sabemos que entra una vez y nos va a sobrar 3 aquí y no seguimos dividiendo porque queremos transformarlo a mixta. Entonces, ¿qué significa? Que en fracción mixta esto va a ser un entero. Esto va a ser un entero y va a sobrar 3 partes de 4. Entonces, en fracción mixta esto va a ser un entero 3 cuartos. Ay, discúlpenme, chicos, tengo que hacer algo.
Ya chicos, ahora sí, disculpen, tenía que hacer algo. Seguimos con nuestra conversión. Entonces, el caso 2, si la fracción, el numerador es mayor al denominador, lo debo convertir a fracción mixta como dividiendo. Y ahora esto es lo que yo debo ubicar acá y hago la misma técnica que el caso 1. Pero la diferencia es que no va a estar entre 0 y 1. Si me fijo, está entre un entero y el 3/4 significa que no alcanzó al segundo entero. Entonces, es mayor a 1, pero es menor a 2. Entonces, en este caso se va a ubicar entre el 1 y el 2. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a aumentar y todo. Va a ir entre 1 y 2, eso me indica el entero de acá. Y el 3/4 me indica lo que debía hacer en el caso 1. Hay que dividirlo en 4 partes iguales y el 3 me indica dónde debo ir. Entonces, vamos a hacer un poquito de zoom. Va a ser lo mismo, me voy a ubicar entre 1 y 2. Eso ya lo hice por el entero. Y debo dividirlo en 4 partes iguales. Entonces vamos a intentar dividirlo en 4 partes iguales. Vamos a usar otro color. Celeste en 4 partes iguales. Veamos. 1, 2, 3, 4. Más o menos ahí está 4 partes iguales. 1, 2, 3, 4. Mayor al 1, menor al 2. Y me dice va en el lugar 3/4. Entonces yo cuento el lugar 3. 1, 2, 3. O sea que acá, en este, aproximadamente va a ir mis 7/4. Entonces yo lo voy a escribir. 7/4. En el lado de los positivos, hay aproximadamente en este lugar de acá. Aproximadamente aquí. Para que no se nos pierda, vamos a poner una flechita en este lado. En este lado de acá. Me gustó. Aproximadamente acá. Y vuelvo a mi subnormal. Ya, entonces ahí rellené mi fracción. Entonces el caso 1, simple. Y el caso 2, primero se pasa a fracción mixta. Me doy cuenta en qué parte va a ir y eso me lo dice el entero. Yo sé que va entre 1 y 2 porque salió un entero y no alcanzó a completar 2 y también sé que es positivo. Si saliera, por ejemplo, 2 enteros, 3 enteros, eso me va indicando en qué parte va. Entonces, ¿qué debo pensar yo? Que si me piden sacar la fracción, tengo que fijarme dónde va. Si va entre 1 y 2, entre 3 y 4, en un número diferente al 0 y al 1, estoy hablando de una fracción de este tipo. ¿Sí? Entonces, la primera parte, que es ordenar números racionales. Para ordenar números racionales en la recta numérica, ¿qué debo saber yo? Primero, el signo. Positivos y negativos respetando lo que ya saben de enteros. Segundo, lo puedo ubicar como fracción o como decimal. Como decimal obviamente es estimativo. Yo voy estimando dónde puede ir. Y como fracción también se puede, pero con una técnica. Y la técnica es, primero si es caso 1, numerador menor al denominador, es solo dividir en partes. Caso 2, cuando el numerador es mayor, debo convertir a fracción mixta y luego hago el proceso del caso 1, dividirlo en partes. Ya chicos, esta es la segunda parte del video. Tuve que pararlo porque mi computadora empezó a sacar esa pantalla verde. Entonces lo tuve que parar, así que por esa razón está separado. Aquí ya viene la parte final. Nos queda analizar un poco cómo eran esos ejercicios de previo de la recta y lo que es comparar. Pero comparar es muy simple porque ya lo hemos estudiado también. Entonces vamos a su libro. ¿Qué ocurre? Que ya sabemos que nos están pidiendo esto como paso previo para primero medio. Escribe la fracción y el número decimal marcados con un puntito en la recta numérica y sale esta recta. Entonces, para eso tenemos que analizar los casos. Si está entre 0 y 1 o si está mayor. En este caso está entre 0 y 1, la letra E. Igual que acá la letra D está entre 0 y menos 1. Así que es el caso donde el numerador es menor al denominador. Pero en este caso no. Así que este es al revés, donde el numerador es mayor. Entonces vamos a tomar esto
Y lo voy a colocar en el Paint para que podamos escribir, porque aquí yo no puedo escribir. Entonces acá en el Paint voy a colocar eso de ahí, esto de acá, voy a sacarlo y lo vamos a colocar. Entonces, esto es lo que pedía en su libro, como paso previo, porque muchos ejercicios que vamos a usar más adelante del libro en operatoria lo piden. Vamos a analizar el D, y el E y el A. En este caso el E es un número positivo, va entre 0 y 1. Yo sé que la fracción va a ser positiva y el numerador es menor al denominador porque es el caso entre 0 y 1. ¿Qué debo hacer? Contar primero cuántas partes está separado. 1 parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes, 5 partes, 6 partes. Entonces en el E yo ya sé que la parte de abajo es 6. Yo ya lo sé. Son 6 partes en total. Y luego simplemente cuento dónde está la letra E. Está en la parte 1, 2, 3. Está en la parte 3 de 6. 3 de 6, es decir, es un medio. Un medio simplificada, es decir, es un número decimal, es 0,5. Pero ¿cómo puedo lograr hacer eso? Porque yo conozco esa técnica para ubicar fracciones. Yo sé que era este caso porque iba entre el 0 y el 1, el menor. Acá ocurre lo mismo, la letra D va entre el 0 y el menos 1, es el caso menor, pero es negativa mi fracción. Hago lo mismo, cuento cuántas partes hay para saber el denominador. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes también. Entonces también sé que el de abajo es 6, pero me falta sacar el de arriba. Y para eso yo cuento dónde está, desde el 0, y está en la parte 1. Entonces esto es 1 de 6, es un sexto, pero negativo porque está en este lado, entonces es un sexto negativo. Y coloco el menos ahí. O puede ir en el 1 o puede ser en el 6, pero es menos un sexto, y eso si yo lo transformo en número decimal, es decir, dividir el 1 con el 6, me da un decimal semiperiódico. Es muy difícil que a mí se me ocurra ese decimal así solamente. Es menos 1, menos 0, 1, 6, 6, 6, 6, 6, ese es semiperiódico. Y este decimal, así que a ti se te ocurra aproximadamente, imposible que se te ocurra ese decimal aproximadamente, por eso hay que saber la técnica en fracción. Y luego queda el de acá, el A, que es el caso 2, cuando es mayor. En ese caso debo pensar primero entre quién va, y está entre el menos 1 y el menos 2, o sea, yo ya sé que es mayor a un entero negativo, yo ya sé eso. Yo ya sé que acá va a tener un entero, va a ser negativo, eso sí, mi fracción, porque está en el lado de los negativos. Pero me falta sacar la parte de la fracción mixta. Y para eso hago la técnica del caso 1. Cuento las partes y formo mi fracción. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes también. Entonces yo sé que acá en la fracción que va aquí junto al entero, el denominador es 6. Y debo contar en qué lugar va. Va en el lugar 1, 2, 3, 4 de 6. Entonces esta es la fracción 1 entero 4 sextos. Esa es la fracción mixta. Ahora si yo la quiero pasar a fracción normal para poder tener el decimal, multiplico el 1 con el 6 y le sumo el 4. Y eso me va a dar 10 partido 6. 10 partido 6. Y esta fracción va a ser negativa porque está en el lado de los negativos. Y luego ya pasarlo a decimal es simplemente tomar el 10 y dividirlo con 6. Y si el 10 lo divido con el 6 me va a dar un decimal periódico, que también un poco difícil que se me ocurra a mí solamente así al ojo. Tengo que saber sacar la fracción. Negativo 1,6 periódico. 6 periódico, entonces le podemos colocar la rayita. Entonces, esta era la pregunta que está en su libro como paso previo para ir a operatoria, y por eso quería enseñarlo, porque está como paso previo y asumen que usted lo sabe y se lo piden para la operatoria combinada que tenemos que resolver en primero medio, pero puede ser que usted no sepa esto. Entonces aquí estaría la parte de ordenar números racionales,
es que yo los ordene en la recta numérica como decimal o como fracción, respeto el signo, respeto lo de los enteros, respeto la distancia y lo puedo ubicar como decimal estimando o como fracción conociendo esta técnica. Luego nos falta solo comparar. Ya, para comparar números racionales, hay varios métodos, pero solo vamos a hablar de dos, los dos más usados. Método 1, comparar como decimal. Esto lo aprendimos el año pasado. ¿Cómo se compara como decimal? ¿Cómo se compara como decimal cifra a cifra? Eso hacía uno. Por ejemplo, si nosotros queremos comparar, por ejemplo, 3 sextos, por ejemplo, 3 sextos con otro decimal, cifra a cifra, por ejemplo, con este decimal, con el decimal de acá, supongamos comparar el 0,5 en decimal con el menos 0,16 periódico. Bueno, primero hay que fijarse en los signos y obviamente como este número es negativo y este es positivo, el negativo va a ser menor. Nada que hacer ahí. Este va a ser menor. Esperen, chicos. Ya, chicos. Entonces comparar números racionales primero como decimal. Obviamente acá el 0,5 es mayor porque es positivo, no hay nada que hacer ahí. Aquí manda también la regla de los signos de los enteros. Pero ¿qué pasa si son del mismo signo? Si son del mismo signo, yo debo comparar cifra a cifra. Entonces, supongamos que quiero comparar una fracción o un decimal. Supongamos el decimal 0,678, supongamos, con otro decimal positivo, con el decimal 1,234. Entonces yo comparo cifra a cifra. Si me fijo, voy a comparar la parte entera con la parte entera. Este es 0 y este es 1. Automáticamente, como este 1 es mayor, este decimal es mayor. Entonces así voy comparando como número decimal. Es decir, que yo las fracciones los transformo a decimales y compare cifra a cifra. Y se mantiene la regla de los enteros. Supongamos otro decimal. El decimal 1,2456 con el decimal 1,2. Supongamos este. ¿Qué ocurre? Yo comparo cifra a cifra hasta encontrar un mayor y cuando no hay más números se agregaban ceros. Entonces si comparo acá el 1 con el 1 son iguales. El 2 con el 2 son iguales. Y luego el 4 no tengo con quién compararlo, pero se rellenaban con ceros. Eso hacíamos el año pasado. Entonces automáticamente, como este 4 es mayor a ese 0, este decimal es mayor. Entonces, forma 1 de comparar números racionales. Obviamente el signo manda, positivo, negativo, todo lo que ustedes saben de enteros acá se mantiene. Positivos se va aquí, comparando con tema de cifra a cifra. Positivo con negativo siempre va a ser mayor el positivo. Y entre negativos, recuerden que siempre es mayor el negativo más cercano al 0. Entonces sería como esta técnica, pero al revés. Entonces, forma 1, comparar como decimales. Si esa forma no les gusta, hay otra. Método 2. Método 2. Comparar como fracciones usando multiplicación cruzada. Entonces, supongamos que yo quiero comparar un decimal con una fracción. Supongamos que quiero comparar un decimal con una fracción. Supongamos el decimal menos 1,2 en decimal y lo quiero comparar con una fracción, con la fracción menos 3/4, supongamos. Entonces, acá usted tiene dos formas: pasar la fracción a decimal y usar la técnica de comparar cifra a cifra, o comparar como fracciones,
¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo que transformar a fracción, que ambas sean fracciones, y luego comparo multiplicando cruzado. Esta la vamos a transformar a fracción. Quedaría 12 partido 10, porque es una fracción finita. 12 partido 10. Y esta fracción va a ser negativa. Entonces colocamos el menos. Y este es 3/4 negativo. 3/4 negativo. También pueden simplificar las fracciones, chicos. Aquí se puede hacer todo lo que usted ha aprendido de años con esta fracción. Ya. Puedo simplificar esta fracción y si no quiero simplificarla, lo puedo hacer igual. Si usted la quiere simplificar, se puede simplificar por 2 porque es par. El 12 y el 10 son pares, entonces me va a quedar 6/5. Entonces yo la puedo utilizar como 12 décimos o como 6/5. Entonces me va a quedar 6 partido 5 negativo. ¿Y qué debo hacer? Debo multiplicar cruzado y comparar los resultados. Esa era la técnica que usamos el año pasado. Entonces, yo recuerdo que ese menos se puede escribir tanto arriba como abajo como en medio, y siempre cuando nosotros queríamos multiplicar cruzado, lo colocábamos en el número de arriba, en el numerador. Entonces, si queremos multiplicar cruzado esto, voy a multiplicar menos 6 por 4, y al otro lado voy a multiplicar menos 3 con 5. Y hago la multiplicación. 6 por 4, 24, negativo. Y 3 por 5, 15, negativo. Menos 15. Y ahora yo comparo menos 24 con menos 15. Y yo recuerdo que en números enteros, en los negativos, es mayor el que está más cercano al 0. Entonces, en este caso, el menos 15 es mayor. Ahí está. Es mayor el menos 15. ¿Qué significa eso? Que esta fracción de acá, la fracción 3/4 negativo, es mayor a la fracción 6/5 negativo. Entonces, esta es mayor. Entonces, para comparar, habían dos formas. Comparo como decimales todo y comparo cifra a cifra, como lo hacíamos el año pasado, respetando los signos en todo, o que todas sean fracciones. Y si quiero comparar como fracciones, transformo a fracción, simplifico si es que quiero, porque aquí en multiplicar no hay tanto problema si usted no simplifica. Le conviene para que el resultado de la multiplicación no sea muy grande. Entonces, transformo a fracción todo y multiplico cruzado, y este resultado representa esta fracción y este de acá a la fracción 3/4 negativo. Y comparo los números enteros. Y en eso no hay problema, sabemos las reglas de enteros. Supongamos que quieren comparar otra. Supongamos que quieren comparar otra fracción. Ya, supongamos que queramos comparar las fracciones que tienen que ver con estas de acá. Por ejemplo, menos 10 décimos, menos 10 partido 6, la quiero comparar con menos 1/6. Puedo hacerla de dos maneras. Puedo transformarla a número decimal y comparo decimal con decimal. En este caso ya está hecho. El menos 1 con el 0 y así voy comparando. O lo hago multiplicado cruzado. Si lo quiero hacer multiplicando cruzado, voy a tener menos 10 por 6. Menos 10 por 6. Y al otro lado voy a tener menos 1 por 6. Entonces acá me va a dar menos 60. Y al otro lado me va a dar menos 6. Y yo recuerdo comparar números enteros. Este es mayor, así que el menos 6 es mayor al menos 60. Significa que menos 1/6 es mayor a menos 10/6. Y si lo veía con los decimales era verdad, porque si comparaba el menos 1 con el 0, que esta fracción es negativa, el 0 siempre va a ser mayor. Entonces el 0 es mayor a un negativo, al menos 1. Así que esta fracción era negativa y era mayor. Lo comparo como decimal o como fracción. Ya, chicos, entonces el resumen de este video, que quedó separado en dos partes por un tema de computador, era ordenar y comparar. Para ordenar, usted ordena la recta numérica, respeta las reglas de entero, respeta las reglas de naturales, los espacios, dónde van los negativos, dónde van los positivos, y ubico los números como decimal o como fracción.
como decimal siempre va a ser una estimación y como fracción hay una técnica. Y esa técnica me va a servir ¿para qué? Para este tipo de ejercicios que están en su libro, que veremos en operatoria, donde te dan el número marcado y tú saques la fracción. Pero para eso debo saber la técnica de memoria, el caso 1 o el caso 2. Segundo, comparar es mayor, menor o igual. Yo comparo todo como decimal, cifra, cifra, o como fracciones todo y multiplico cruzado y todas las reglas que yo manejo de enteros acá valen. Eso, chiquillos, espero que lo hayan entendido. Sé que quedó muy largo y que está un poco desordenado. Lo siento, fue mi computador. Espero que tengan una buena semana y que entiendan la guía de ejercicios que yo les dejé. Esa guía de ejercicios no es con nota, es para practicar esto antes de que partamos con su libro, con las actividades con nota. Porque si se fijan en su libro, si van viendo los problemas, hay muchas cosas que se asume que usted ya sabe. Así que espero, chiquillos, que eso hayan entendido y que estén muy bien y que me hagan todas las dudas por correo o por la plataforma.